San Cipriano de Antioquía, conocido como el Mago, escribió el famoso libro que lleva su nombre. Es muy venerado por su poder de intercesión para deshacer hechicerías, amarres, trabajos de magia negra y encantamientos, pues él mismo fue antes de su conversión un reputado mago oscuro. Nació San Cipriano en Antioquía, ciudad que hoy se encuentra en Turquía, y que en el siglo III formaba parte del Imperio Romano. Sus padres le consagraron al nacer a la diosa Afrodita, de donde le viene su nombre, pues Afrodita era también llamada Cipris, lo que recuerda que nació en las orillas de la isla de Chipre. Su familia tenía una larga tradición mágica. Muchos de sus antepasados habían sido brujos y sacerdotes paganos. Por eso su padre lo educó con esmero, para que fuera un día sacerdote en el templo de Júpiter. Tenía 5 años cuando le consagraron en el templo de Apolo, y en la adolescencia se inició en el aprendizaje de las artes mágicas. Aprendió primero los misterios de la teurgia, una especie de magia blanca, pero con el tiempo se fue adentrando en la peligrosa arte goetia, lo que hoy conocemos como magia negra. Se instruyó en toda suerte de sortilegios y conjuros, hasta que estuvo listo para profundizar en los secretos del ocultismo. Con este fin, realizó algunos viajes en su juventud. Viajó primero a Atenas y Eleusis, donde se inició en los misterios de Deméter. Después se enrumbó a Frigia, en donde aprendió las artes de la astrología y la numerología. Visitó el Viejo Egipto, donde se hizo experto en las técnicas de invocación y evocación de demonios, e incluso llegó a la por entonces provincia de Hispania, y en la cueva de Salamanca, también llamada de los Amacucos, recibió clases del mismísimo demonio Asmodeo. Allí aprendió a conocer la jerarquía de los espíritus infernales y el modo de pactar con cada uno de ellos. Al cumplir los 30 años, ya convertido en un diestro nigromante, regresó a su Antioquía natal, donde comenzó a trabajar como brujo. Pronto ganó notoriedad y prestigio por la eficacia de sus trabajos. Sometía voluntades y deshacía maleficios. Ejercía un poder formidable sobre los espíritus infernales, que le obedecían en todos sus mandatos, y llegó a efectuar sorprendentes encantamientos. Después de un tiempo se fue a vivir a una cueva solitaria, cerca de Antioquía. Deseaba entrar en contacto con las entidades más poderosas del inframundo. Para esto se dedicó a ejecutar siniestros rituales. Finalmente, luego de ofrecer espantosos sacrificios, pudo entrar en contacto con el mismísimo Satanás, quien se le presentó en figura horrible e imponente. Satanás le enseñó un gran número de conocimientos ocultos que Cipriano consignó por escrito en pergaminos vírgenes. Estos pergaminos conforman buena parte del grimorio conocido como Libro de San Cipriano, y que se hallaría muchos años después, como luego se verá. Después de esto, Cipriano regresó a la ciudad, seguro de haber obtenido mayores poderes. Cierto día, cuando salía de hacer un sacrificio en el templo del dios Mercurio, se le acercó un joven llamado Agladio, quien le pidió que lo ayudara a conseguir el amor de una hermosa muchacha llamada Justina. Cipriano accedió a ayudarlo a cambio de una importante suma de dinero, asegurándole que doblegaría sin problema la voluntad de la tal Justina. Sin embargo, cuando Cipriano vio a la hermosa muchacha, quedó prendado de su belleza y decidió que no emplearía sus artes mágicas para que ella se enamorara de Agladio, sino de él mismo. Cipriano realizó los rituales y procedimientos mágicos necesarios, pero pasado el tiempo que tenía estipulado, vio con sorpresa que nada de lo que hacía daba resultado. Lo volvió a intentar varias veces, usando cada vez fórmulas más poderosas y sortilegios extraños y rebuscados, pero todo seguía igual. Lo que ocurría era que Justina era cristiana y tenía toda su fe puesta en el Señor, quien la protegía con su divina gracia de los ataques del enemigo. Además, Justina estaba bajo la intercesión de María Santísima, por cuya mediación tenía en las líneas de la mano derecha el signo de la cruz de San Bartolomé. Esta cruz tiene poder contra toda clase de maleficios y encantamientos. Se dice que los que la tengan en la mano derecha están libres de toda clase de brujerías. Irritado y confuso, Cipriano decidió llamar de nuevo a Satanás para preguntarle personalmente por la causa de su fracaso. Satanás se le presentó, pero esta vez en la figura de Lucifer,
como un hermoso e impúdico joven sobre cuya cabeza flotaba una estrella. Cipriano le preguntó: ¿en qué consiste, oh genio del Averno, que todo mi poder se vea humillado por una tan débil mujer? No puedes ni con tanto dominio como posees someterla a mis mandatos. Dime luego qué talismán o amuleto la protege y le da fuerzas para vencerme a mí y hacer inútiles todos mis esfuerzos. Lucifer estaba reacio a decírselo y le rechinaban los dientes de la rabia, pero Dios le mandó que le revelase la verdad a Cipriano. Entonces dijo Lucifer con el ceño fruncido que la razón por la cual los procedimientos mágicos no tenían efecto sobre Justina era que ella tenía su fe puesta en alguien más poderoso que él. Sorprendido, Cipriano le preguntó quién era ese ser tan poderoso. Lucifer le contestó: has de saber lo que me veo obligado a decirte. Justina ha puesto su fe y su confianza en el Hijo de Dios, cuyo nombre no puedo siquiera pronunciar, y que es uno mismo con su Padre y con su Santo Espíritu. Y diciendo esto, el aspecto de Lucifer se transformó nuevamente en horroroso y repugnante, y desapareció entre retorcijones de rabia, en medio de espantosos chillidos. Esta revelación hizo que Cipriano sintiera en su corazón el gran deseo de conocer a aquel que era más poderoso que Satán, por lo que al otro día fue a hablar personalmente con Justina. Ella lo recibió con dulzura y bondad, le habló de nuestro Señor Jesucristo, y poco a poco le ayudó a despojarse de sus malas ideas. Justina le contó que era hija de Edesio y Cledonia, los cuales la habían educado en la religión de los paganos, pero la muchacha oyó un día predicar a Prailo, diácono a la sazón de Antioquía, y al escuchar las bellezas de la religión de Cristo se convirtió a ella, logrando poco después que sus mismos padres se hicieran cristianos. Fue por entonces cuando Agladio se enamoró de ella y la solicitó por esposa, lo cual no pudo conseguir porque Justina se había ofrecido a Jesucristo. Por eso fue que Agladio recurrió a Cipriano, para que doblegara a aquella mujer que tan rebelde se mostraba a sus deseos. Después de un tiempo, Justina le presentó a Cipriano al obispo Eusebio. Este le enseñó la doctrina cristiana y le hizo entender los muchos errores de su pasada vida. Cipriano cambió poco a poco de vida, hasta que con la gracia de Dios se completó su conversión. Se dedicó desde entonces a predicar el Evangelio, y con el pasar de los meses fue ordenado acólito, diácono y sacerdote. A la muerte del obispo Eusebio, el pueblo y el clero de Antioquía lo nombraron por unanimidad como nuevo obispo. La fama de Cipriano llegó a ser tan grande, sobre todo por el gran número de personas que había logrado convertir, que la noticia llegó a oídos del emperador Diocleciano, enemigo acérrimo de todos los cristianos. Cierto día, después de que el emperador hiciera unas libaciones en el templo de Apolo, en la ciudad de Nicomedia, sus consejeros le informaron del obispo cristiano Cipriano de Antioquía, que llamaba a las gentes a abandonar el culto de los antiguos dioses. Diocleciano mandó arrestar de inmediato al obispo. Cuando la orden llegó a Antioquía, el gobernador de la ciudad, llamado Eutolmio, añadió que junto con Cipriano fuera arrestada también Justina, pues sabía que ella había sido la responsable de convertir a Cipriano. Cipriano y Justina fueron conducidos al tribunal de Capadocia, donde el juez les conminó a que renegasen de Cristo, pero ellos se negaron rotundamente, por lo que fueron azotados en público. Tras un segundo intento por parte del juez, se volvieron a negar. Entonces, un sacerdote del dios Marte llamado Atanasio le aconsejó al juez que los condenase a muerte arrojándolos a una marmita con aceite hirviendo, y así lo mandó el juez. Pero por obra de un milagro divino, Cipriano y Justina no sufrieron ningún daño al contacto con el aceite hirviendo. Dios permitió este milagro para que el juez y todos los presentes se convirtiesen por sus propios ojos, pero la ceguera espiritual de estas gentes era tal que ni con la evidencia frente a sus ojos pudieron ver la verdad. Atanasio pensó que se trataba de algún truco y al instante se arrojó al hirviente caldero, por lo que pereció de inmediato. Entonces el juez, más pensativo y algo temeroso, decidió enviar a los prisioneros directamente a Nicomedia, para que fuese el emperador el que decidiera sobre el caso y dictara la sentencia.
A Nicomedia llegaron Cipriano y Justina, y luego de un humillante juicio fueron condenados a muerte. El 26 de septiembre del año 304 fueron decapitados a orillas del río Galo. En el momento de su ejecución, un cristiano llamado Teoctiso corrió a abrazar a Cipriano, por lo que también fue ejecutado. 6 días después, un grupo de cristianos pudo recuperar los restos de Cipriano y Justina y los llevaron a Roma. En Roma vivía la hermana de Justina, llamada Rufina, quien también se había hecho cristiana. Ella cuidó los restos en secreto hasta que muchos años después, luego de la conversión del glorioso Constantino, fueron trasladados en solemne procesión hasta la Basílica de San Juan Lateranense, donde recibieron cristiana sepultura. A partir de entonces, la fiesta de San Cipriano y Santa Justina comenzó a celebrarse cada 26 de septiembre, día de su martirio. 700 años después, en el año 1001, tuvo lugar el hallazgo del famoso libro de San Cipriano, en el monasterio de Brocken, en el centro de la Alemania, donde un monje llamado Sufurino, bibliotecario del dicho monasterio, recibió el grimorio escrito en pergaminos. Unido este libro a las clavículas de Salomón, el dragón rojo, la gallina negra y otros más, se conformó lo que se conoce como el Tesoro del Hechicero, que es un gran grimorio o libro de fórmulas mágicas, conjuros y oraciones para toda ocasión. Otros escritos de San Cipriano terminaron esparcidos en colecciones de oraciones piadosas, como la famosa oración que puede hallarse en el libro de la Santa Cruz de Caravaca, conocido como Tesoro de Oraciones. Dicha oración la compuso San Cipriano en el momento en que se enteró de la sentencia dictada por Diocleciano. La oración, resguardada después en las bibliotecas imperiales de Constantinopla, sobrevivió a la invasión de los turcos, hasta que un soldado de la Santa Cruzada la salvó de las llamas, llevándola siempre consigo en una bolsita de seda, por cuyo medio se vio siempre libre de todo mal. Posteriormente, este pergamino fue entregado al Papa San Clemente, el cual la recomendó a todos los fieles como remedio eficaz contra todos los males. El Santo Padre concedió 800 días de indulgencias a todos y a cualquiera de los fieles que la dijeren y oyesen con devoción. Roguemos pues a San Cipriano y a Santa Justina, para que por su intercesión nos veamos libres de todo mal, y con su ayuda podamos estar un día en compañía de los santos y santas del Señor, ante la presencia de la Santísima Trinidad. Amén.